will not end. I'm going to share with you a story, a success story from our very, very young organization. This is a picture, slide, of Jessica Castillo. This is her whole family, the Castillo family. And they're my heroes. So Jessica is in the middle hugging her mom. She is at this very moment in San Francisco representing our organization. I'm so proud of her. She's going to be speaking and sharing her testimony at a rally this evening. So her parents, when her mom was pregnant with her, were told by doctors that she had a blood test, and a doctor called her in and said, your blood results came back a little funny. You're either pregnant with twins or your baby has Down syndrome, which sounds a little off. You can't tell if someone has Down syndrome from a blood test. And so they said, we'd like to give you some options. We think the best thing is for you to abort. They pulled her into a room, and she and her husband were in that room for hours as doctors, nurses, and psychologists tried to convince her to have an abortion. And her parents said, no, we will receive the child however God sends him to us. And Jessica was born on the Feast of the Holy Innocents. And today she says, I can't believe so many people wanted to kill me. However, I'm so grateful that my parents had the courage to say yes to my life and stand up to those doctors. Now, Jessica's story is amazing, but it's not unique. Our community lives with the reality that doctors tell us very often that the best thing to do is to abort. I probably can't even count the number of stories I've heard of mothers who were told, tu bebé viene mal. How many have heard of that? Your baby's going to have birth defects. You should have an abortion. The baby isn't growing right. Whatever the problem is. And Latinas are put in this position where they're trying to respect the doctor and take what is supposed to be sound medical advice from their doctor, but then save their child. So we exist to help empower parents like her. But the cool thing about Jessica and the Castillo family is that Jessica had this amazing testimony and she felt very called to the pro-life movement. So she got involved and she came and volunteered with us. But when you recruit one Latino, you don't just recruit one Latino. Because right now, Jessica's whole family is involved. She's got her dad, she's got her mom. When they go to an event, they all come. She brings her aunt. When we come into the pro-life movement, we bring our families with us because our familia is so dear to our heart, and that's why we are going to help end abortion. So, that's Jessica. And you may say, what can we do as families? What can the Latino family do to help end abortion? So I have 3 very important things that you can walk away and do as soon as you get home. Actually, you don't even need to wait to get home to start. This is the first one. Back. Pray. This is a prayer ceremony from last year in front of the Planned Parenthood in Washington, D.C. And there are hundreds of people in front of that Planned Parenthood on the anniversary of Roe versus Wade. And they're all praying. They're facing this way because at the end of the sidewalk, there's a speaker who's praying out loud. But it is important that we go to where the massacre is happening and pray there for the public to see us and for the victims. When an abortion happens, if the child is truly created in the image of God, like it says in Genesis, then each abortion is as if Christ is getting crucified all over again. When you go and pray at the abortion clinic, you are standing at the foot of Calvary. My friend Astrid says, nobody wants to die alone. If we are in front of the abortion centers and we see people, if we can't stop everybody that's going in, then we must at least accompany those children who are inside. Don't let them die alone. Be with them. Be with Christ as he's being crucified in our country's Calvary. The second thing is to speak.
This is a picture of somebody, go ahead and slide, who is speaking publicly on a college campus. This is what I did this for 4.5 years, traveling with a missionaries team to talk to students on secular campuses. But we must use our voice. The baby in the womb is utterly helpless and vulnerable. They have no voice. We must be their voice. We must speak for them physically, to our country, to our society. We must write letters to the editor, write blogs, speak on social media, speak to your friends. If you hear of somebody, when you're at school, if you hear that somebody's going to have an abortion, use your voice at that point to help them. We must use our voices physically, social media as well. And then voting is another way to speak, by telling your government what you stand for. It's so important for us to tell our Latino community that we can only vote for pro-life politicians, morally. But if we are truly pro-life, then we will protect life even with our voting habits. So we must tell people about that important act. And then the third one is to act. This is actually a picture from yesterday, right before the march. I joined a group of young people who were doing a demonstration in front of the White House. So even though it's 30 degrees outside, these young people felt so convicted that they laid down on the ground, and they're lying in the fetal position to identify with the victims of abortion. Each young person that you see on the ground there represents over 1 million victims of abortion. And they do this in front of the White House to make a statement about how we are calling our president to attention, to pay attention to us and to the victims. So after we pray and after we learn how to speak, we must take action. Our country needs to see what we stand for. We act when we march, like yesterday, when we lobby, when we protest, when we're in front of the abortion centers, when we're sidewalk counseling, meaning you're in front of an abortion center and giving help. I've seen people chalk public sidewalks with pro-life messages, and that's a form of action. There are so many creative things to do. A lot of people, so these are 3 things that we must do if we want abortion to end. But a lot of people are like, Christina, I'd really like to speak, but I don't know how, and I don't know what to say. So I have some tools for you. Your most valuable weapon when you're talking about abortion is actually a question. That question. When people tell me I'm pro-choice, all you have to do is ask, what is it? What does that mean? What choice? And they say, oh, the choice to have an abortion. And you just ask, well, what is an abortion? Because if you tell them, oh, well, don't you know, abortion is when you kill a baby. They don't have to, in today's society, they don't have to take your word for it, because they have 100 other voices around them telling them the opposite, that it's just a blob of tissue, that it doesn't matter, that it's a woman's choice. So when you make a statement, they can leave it. They don't have to take your word for it. But if you say, well, what is abortion? The burden of proof is on them. It causes them to think about the answer. And that might make them really uncomfortable because A, they've never thought about it, or B, they've been afraid to say they support something so horrific. And if they don't actually know what it is, they can go look it up. And they'll find a picture of a victim of abortion. And they'll have to make the decision for themselves. Do they stand for that? So draw the answer out of them with a well-worded question. Your question is your most valuable weapon when you're talking about abortion. Just ask people, what is it? And then, after they think about what abortion is, they might tell you, well, it's when you terminate a pregnancy. And then you can ask them again, well, what is a pregnancy? And if they say, well, duh, it's when a woman's pregnant with a baby, they've just admitted that abortion is killing a baby. So, that's right. Okay, so then they're going to come up with all these objections. And this is your toolkit to answer all of these objections. Next. It's a very, very simple acronym, SIZE.
So they'll say, oh, it's not a baby because it's so tiny. Yep, level of development. They'll say, oh, it's not a baby because it can't think yet. Environment. They'll say, oh, it's not a baby because it's inside the mother. And degree of dependency. Oh, it's not a baby because it's completely dependent on the mother. And then you just ask them, compare a child who is born to a child who is not born, and see if they pass a discrimination test. So what's the discrimination test? I propose that all abortion is age discrimination. Because they're saying, when they say it's okay to kill a baby because ... whatever, all they're saying is that it's okay to kill a baby because they are somehow different than them. If I have a very short person, let's say I have a 3-year-old, they're much shorter than I am. They are smaller than I am. They have a smaller size than I am. Is it okay to kill that 3-year-old because they are smaller than I am? No. That's discriminating against somebody because of their size. And that is not okay. Ask people, do you think it's okay to discriminate against somebody? And they'll say no, because discrimination is very taboo today. If it's not okay to discriminate against somebody because of their race, gender, religion, skin color, then it's not okay to discriminate against them because of their age. You can ask them, look at these two pictures, show them a picture. This is a baby that's been born, and this is a baby that's not been born. Is one of these more valuable than the other? No. To say yes would be discriminating against one of them because of their age. In fact, this could be the same person. So, when they say, oh, they're completely dependent upon the mother, the mother has every right to kill them because they have to eat from her, and they depend on her for all of their nutrition, and they're basically like a parasite sucking up all of her energy. And you can say, have you ever met a 20-year-old college student who still lives at home? They are born, and they are completely dependent on their mother for their nutrition and a place to live. But it's not okay to kill them. Laundry. And if you say it's okay to kill one and not the other, then all you're saying is it's okay to kill one because they're younger than the other, and that's discrimination, and I am not okay with that. So, you have the discrimination test at your disposal. I've given you the most basic and valuable tools that I have, and now it's time for you to put them into practice. We have about 15 minutes. So, I'd like everybody to stand up and push your chairs in. And we're going to do a reinforcement activity. Doesn't that sound fun? All right, so everybody, we're going to go to this kind of open area here so nobody trips. Be really careful and don't trip on anything in the stage. Okay, and we're going to divide into 2 groups. So this table and this table will be one group, and you'll be on the left. And that table, you'll be one group, and you'll be on the right. So the front 2 tables, they're with Willie over the, oh yeah. They're on this side. They're with Eliana on this side. And the back 2 tables, yeah, we're going to do it over here so people don't trip. Okay. No, 2 groups and face each other. I'm going to come down. Yeah, we're going to do a dance-off. You guys are another group? Okay, you guys have to scrunch together because you're a team. Are we going to fit? You want to be able to... Okay, so everybody scrunch together because you're a team and you're going to have to help each other. Come close to Eliana. Okay, everybody come close. I need... Just wait. Okay, I need like 3 people to come and join Eliana's group. Okay. This group, you are pro-life.
And you guys are going to pretend that you're pro-choice. And you guys can pick the scenario. So you guys tell me where you are. You can be in front of an abortion center and maybe somebody's coming in, or maybe you're in class and somebody's doing a debate, or maybe you're on campus and you overhear someone in the locker room, or you're wearing a at an amusement park. Okay, girl. All right. She's pro-choice all the time at an amusement park. All right. So what happened at the amusement park that you started talking about abortion? So, okay, how about they were wearing a pro-choice t-shirt and you read it and you're like, oh, no, you didn't, okay? All right, who's wearing the pro-life t-shirt over here? I like this guy. High five. Thank you for volunteering. Okay, come up here. Okay, so you guys are a team, right? So you have to help him. And you guys can just, yeah, let it. Remember your most valuable weapon. And you guys just let it rip. Go ahead. All right. So you guys are at an amusement park. He's in line. She read his t-shirt and she's like, oh, hold up. Go ahead. So a baby is alive, even in the womb? Well, what if I don't got room for him in the womb? No, we got you. You know, like your parents, they were pro-life. That's why you're here. Okay, so yes, but boom, 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 boom. The conversation was just shut down with a statement. Remember, when we are reaching out to people, we are not fighting people who are pro-choice, because the point of a fight is to win. And if you are winning, trying to just win a point, a debate, a fight with another human being, their mind and their heart may never be touched. So it's really important to ask questions and try to get to the heart of the matter. Find out why they're pro-choice. Ask if they really believe, what they say they believe, because they may not be understanding what they're saying. So let's start over again, and we want to encourage a dialogue here. We want to get people talking. They're like, we gotta go. They're all, we're ready. Okay. Did everybody hear what just happened? Okay, so pause. Eliana said, I see your shirt says that you're pro-life, but are you pro-woman? And he said, what does it mean to be pro-woman? It took forever to answer. Okay, but a woman should be free to do whatever she wants with her body. Don't tell me what to do with my body. Mine.
All right. So you say she has the choice. What kind of choice would that be? Use your body if you want to, or can I have your name? Do that? Okay. So she has the choice to not carry the baby because a man doesn't have to carry the baby. Plus, I got a question for you. Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? Bills, bills, bills. Oh my gosh. Okay. Okay. Sorry. Okay. Sorry. So, okay. I see. But what about my little sister that I don't have? That she was raped. So you want her to spend the rest of her life suffering because somebody decided to take it upon themselves to rape her? Okay, we are very sorry to hear about your sister. Our prayers will be with her. But what is abortion to you still? I want to understand what abortion is. Ask her that's too long to make a right. So yeah, I just want to see what abortion means to you from your perspective. Abortion is the removal of fetal tissue. Bam. And what is fetal tissue? A conglomeration. What? Conglomeration. Of cells. A clump of cells. Thank you, Father. Thank you. You got father and brother. And what kind of cells are those? Well, I leave the surgery and the science to the professionals. All I need to know is that it is what it is, and it take care of business and problems.
Okay, so you say you leave it to the professionals and the doctors. So you're not informed of what's going to happen. So you still go through the procedure of an abortion even though you know what it is? Well, if a cancer patient has cancer, they don't necessarily need to know how the whole development of the cancer occurs or what exactly it is. They just know it's bad and it needs to be removed. I just know this is going to be a problem and it needs to be removed. Excuse me, we're almost at the front of the roller coaster ride. And I had a huge Slurpee. 7-Eleven. Okay, so in abortion, if you don't know if it's a baby or not, you can't go in there and just strike it out. Like, for example, there's a building, you don't know if there's people or not, if it's evacuated or if it's vacant, and you just blow it up and without the knowledge of knowing what you did to that person. Okay. You know what? Okay. You don't know what I go through. You don't know my life. You are just a woman hater, and I'm tired of all of you, and I have to pee. Okay, come here. Come here. Come here. James Brown, she's covered the cover. Come here. Come here. Take my hand. We are pro-life and we can help you out through this struggle. We can teach you and we can show you the right way. Pro-life wins! Woo! Okay, thank you. All right, guys, thank you so much. That was great. Give yourselves a hand. So, Father said something very, very profound. I overheard you. I was listening to you. Overheard their conversation. Father said something that was right on. He said, as they were trying to strategize, come up with their objections, he said, you can't go with logic. You have to go with raw emotion. So did you see how the pro-life group, when they were trying to extract an answer from Eliana, they were using a logical argument, just one very small step after the other. Very small steps, asking the same question, just trying to get one logical answer. And the only way, if Eliana wanted to remain pro-abortion, the only way she could was by getting emotional. So when we receive a lot of pro-abortion rhetoric, pro-choice rhetoric, propaganda, it's all very emotional. And that's how the other side tries to trump logic with emotion. But we have reason on our side. So if we can calm the emotion, help people feel like we're on their side, tell them, I feel for you. Are you okay? Can I help you through this crisis? Is everything okay?
Can I give you some resources? Calm the emotion so that you can fight this very unreasonable evil of abortion with logic. All right, so thank you so much for participating. We're about up, but I'm going to be here if you guys have questions. I just want to exhort you guys though. If you are here, if you have braved the blizzard to be here, or if you're watching us online, it's because God is calling you to put your faith into action. He's calling you to be a leader. Earlier during Mass, Father said, St. Francis, he went away to pray. And he went away to pray, and while he was praying, God told him, Francis, rebuild my church. We are receiving the same call as St. Francis today. God is telling us, rebuild the domestic church. Rebuild the family in our country. That's your job. You need to go forth from here. Don't let this information just sit in the back of your brain. Go forward and rebuild the domestic church. One resource we have was the slide just before this. We have a magazine. It was supposed to arrive. The snow happened. We don't have it for you, but you can go online and get it. Atrévete a hacer. This is one resource for you. Any problem a woman is facing during a pregnancy, the resource is in there, and you can give it to her. You can order them for free on our website. Or see me, and I'll take your email address and send it to you. And then go ahead. If you have a smartphone, go ahead and visit our website. If you sign up, we'll be sending you resources. We'll let you know when we have trainings. Please stay in touch with us. If you have questions, we want to answer your questions. We're at your service. The Vida Initiative is here to empower you guys. So whatever you need, let us know. If you just have a question like, hey, Christina, somebody told me this and I don't know what to say, let us know. We want to be there for you. I have cards in the back by our table. If you want to communicate with us, you can go ahead and give us your information on one of these, or just let me know. I'm here for you. We will train you. We will show you how to be a leader. And we want to stay in touch with you. We have to stick together, right? So I am so proud of you guys, and I'm grateful to be here. Thank you for your time, and I look forward to chatting with you later. Wow. Was that a brave Latino or what? That was awesome. I pray to God that when my daughters, which I have 3 of them, when they grow up, they are just like her. That's all I'm asking for. That's it. That's all I'm asking for. That was awesome. That's the whole reason we're here. That's the whole reason we do all what we do. Because of you guys, because the next generation. Because it's enough. It's enough. It's time to speak up. It's time to be part of the movement. This was just amazing. We're about to take a quick Q&A, but first of all, tienen unas carpetas enfrente de ustedes en donde viene una evaluación y necesitamos que por favor llenen esa evaluación. Es muy importante que la llenen con toda la información. En su carpeta de evaluación también, no tengo la mía enfrente, no sé si bien, sí debe de venir para que nos dejen su correo electrónico, ¿sí tiene? Ya, es muy importante. ¿Por qué queremos su correo electrónico? Primero que nada, no lo queremos para fines de lucro, ni negocio, ni lo vamos a vender, ni lo vamos a pasar. Latinos por la Vida hace una weekly newsletter y mandamos información y compartimos lo que hacemos, mandamos una carta cada semana, un email. Entonces, si ustedes nos dejan su email, nosotros les podemos mandar
nuestra newsletter, weekly newsletter, en donde van a recibir toda la información, todo lo que hacemos, van a saber en dónde estamos. Ponemos links de, por ejemplo, de Vida Initiative, de Vida Humana Internacional y demás organizaciones para que estemos todos conectados, para ser una gran familia. Entonces, no olviden, por favor, dejarnos también su email address para estar al tanto, y en la parte de abajo del cuestionario, ahí pueden dejarnos su email, por favor, para incluirlo en nuestra lista de correos, y ustedes recibirán semanalmente nuestra weekly newsletter, en donde, como les digo, tenemos mucha información. También quiero aprovechar este momento, mientras llenan el cuestionario, agradecerles la presencia aquí de Teresa Martínez, de Radio Inmaculada, de Rama de María, por todo el trabajo fenomenal y maravilloso que hace con el viñedo de Raquel, con todo el trabajo que hace con mujeres posabortivas, con todas las charlas que hace. Yo siempre le digo Ramo de María, no, Rama de María, un programa que sale en Radio Inmaculada todos los jueves a las 8 de la noche. Y un retiro cada 3 meses. Una labor muy importante que está realizando. También en la parte de afuera, los que están aquí, los que vinieron hoy, al terminar pueden pasar y ver algunos de los materiales que hay, que se han distribuido. La doctora Pilar trajo, Adolfo Castañeda trae un poco de material, Cristina trajo un poco de material. Las diferentes organizaciones trajeron material, Corazón Puro, Latinos por la Vida. Entonces, pasen, llévense un poco del material que tenemos, ¿verdad? Alguna de la información que hay, para que se la lleven. Muchas veces el material no nos lo llevemos porque agarramos uno nada más para nosotros. Bueno, es como un poco egoísta eso, ¿verdad? Siempre se nos olvida que nosotros venimos representando de perdido al menos otras 50 personas. Dicen que un mensaje que tú puedes oír es capaz de llegar hasta 250 personas más. Entonces, si te llevas un poco de información, no nada más te la llevas para ti, la llevas para compartirla. Entonces no se olviden de pasar por ahí. Lo que va a seguir, vamos a tener un Q&A, preguntas y respuestas. Tienen unos pequeños cuadernos en su mesa para tomar notas. Pueden escribir ahí su pregunta y alguien del equipo me va a ayudar y van a recogerlas, y vamos a tener a nuestros panelistas aquí y vamos a compartir con ellos, y va a ser la oportunidad de preguntarles directamente a los expertos en estos temas. Y bueno, también esto va para toda la gente que nos está viendo por YouTube o Periscope. Ustedes también pueden ser parte de la conversación. Maravilloso, una conferencia histórica. Ustedes en casa, espero que no manejando, y si va manejando, que sea el copiloto el que va viendo el teléfono. Vamos a poner un número en la pantalla y ustedes pueden mandar sus preguntas por Periscope y por YouTube, en el número de teléfono que aparece en las pantallas. Hay un número de teléfono que está apareciendo en la parte de aquí, somewhere, aquí, maravilloso, aquí. Usted puede llamar a este número de teléfono aquí y recibimos su pregunta y la contestaremos en vivo. La verdad, right here, can you see it, Father? Father JP, it's right here, you can see it, he can see it. If Father can see it, todo el mundo lo puede ver. Amen. Un acto de fe con el Padre JP aquí. Amen. Un evento histórico, Latinos por la Vida, en nuestra conferencia de este año, de este 2016. Cuando todos cancelaron, cuando todos por el clima tuvieron que cancelar sus planes, hubo un puñado de locos que están aquí, que ustedes no ven en casa. Ese era el cue. Cuando era loco ustedes tenían que gritar. Ok, va de nuevo, vamos a hacerlo una vez más para los que están viendo en casa. Cuando todo el mundo canceló, cuando las inclemencias del tiempo hacían imposible realizar cualquier cosa en la ciudad de Washington, hubo un puñado de locos
que le dijeron que sí a la vida y se reunieron en la conferencia de Latinos por la Vida. Y usted desde su casa ahora puede unirse a todos nosotros mandando su mensaje. ¿Te imaginas si les contestamos el teléfono? En una llamada se nos va la media hora. No. Mandando su pregunta en mensaje de texto al teléfono que ha aparecido en las pantallas. Y a todos aquí recuerden, escríbanlo en los papelitos que tienen enfrente. En un momento pasarán nuestros conferencistas para escuchar sus preguntas y para compartir. Le quiero recordar también que a nosotros nos encuentra como latinosporlavida.com, latinosporlavida.com. Estamos en Twitter, Latinos X La Vida, estamos en Periscope, Latinos X La Vida, estamos en Instagram y estamos aquí. Y queremos compartir y ser parte, no nada más de este sábado histórico, pero queremos que se quede con nosotros y sobre todo nosotros nos queremos quedar con ustedes y ser partes de esta importante misión. La defensa de la vida, transmitir el mensaje del Evangelio de la vida, ser portadores de la verdad, ser comunicadores de la verdad que libera, ser aquellos que son la voz por aquellos que no tienen voz, pero voz también por aquellos que no saben hablar, aquellos que no conocen la verdad, aquellos que todavía están cegados por la oscuridad de la cultura de la muerte. Latinos por la Vida quiere unirse a todos y cada uno de ustedes para poder llevar este mensaje a todas las personas que lo necesitan escuchar, a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros hogares, a las comunidades, en el colegio, en la high school, en el trabajo. Y bueno, vamos a tomar una pequeña pausa, nos quedamos en vivo, voy a apagar el audio y las personas aquí que están reunidos y también van a poder poner sus preguntas en Twitter. Yo voy a hacer eso. En lo que tomamos la pausa, no, de verdad, yo voy a hacer una pregunta por Twitter. Y los que nos están viendo en vivo en Periscope y en YouTube pueden mandar también sus preguntas por Twitter. Nuestra dirección en Twitter es @latinosxlavida. Perdón, aquí está nuestra dirección. Ustedes en casa, aquí pueden mandar sus preguntas en Twitter. Y ustedes aquí en vivo, escríbanlas. Regresamos en unos instantes.
por favor, si pueden escribir sus preguntas y vamos a pasar a un miembro del equipo a recoger sus preguntas. Bueno, y le voy a pedir a Santiago, también para todos los que nos están viendo en Periscope y YouTube, el número de teléfono que va a aparecer en la pantalla en 2. Ahí está, right here. Aquí está el número de teléfono, los que nos están viendo en Periscope o en YouTube pueden mandar sus preguntas por mensaje de texto y también puede hacer sus preguntas por medio de Twitter. Nuestra dirección es @latinosxlavida. Ahí puede dejar sus preguntas en Twitter también durante los próximos 20 minutos y el número de teléfono y también ahí puede llamar. Solamente estamos esperando, viene para acá ya en estos momentos, a nuestro cuarto panelista del día. ¿Sí falta? Y bueno, queremos aprovechar también y agradecerle a las personas que en YouTube nos han dejado mensajes. Excelente conferencia, han estado acompañándonos. Algunas personas, gracias a los que tomaron el tiempo. También gracias a todas las personas que van a ver esta conferencia grabada. Vamos a tener todos los videos. Gracias a todos ustedes. Vamos a tener todo en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, Latinos por la Vida. Ahí va a encontrar después la conferencia en sus diferentes conferencias, cada una, para que también después lo puedan volver a ver. Ustedes que vinieron aquí, si se perdieron algo, después pueden regresar y buscarse a ver si salieron en televisión. Uno nunca sabe, así que también existe la posibilidad de que se busquen y digan, mira, aquí estaba, ese soy yo, ahí. Yo lo hago muy seguido. Así que ya saben, a todos los que no tuvieron la oportunidad de venir acá, pueden dejarnos sus comentarios. Había una estación en Missouri que hace rato por la mañana habían escrito que se estaba congelando la imagen. Espero que hayan podido regresar por la tarde y hayan podido ser partícipes, ya cuando la conferencia y la transmisión, más bien la transmisión por vía de internet, ya se había podido hacer más mejor. Y bueno, estamos listos con nuestros 4 panelistas. De manera rápida, si no los conocían o si no los llegaron a escuchar, pues los voy a volver a presentar yo brevemente. Adolfo Castañeda, director de programas de educación y investigación de Vida Humana Internacional, el brazo derecho de Human Life International para Latinoamérica. Cristina Garza, que nos dio una presentación fabulosa, de cofundadora de The Vida Initiative, hablando acerca de los jóvenes. A Cristina Garza, a los 4 les pueden hacer las preguntas en inglés o en español. Doctora Pilar Calva, experta genetista y una mujer que sabe hablar de genética también, que hasta yo entiendo. Y una persona que todos queremos, cofundador de Corazón Puro y la fuerza detrás de Corazón Puro y de Latinos por la Vida, nuestro queridísimo padre Agustino Torres. Así que vamos a empezar. ¿Cómo lo hacemos esto? Aquí están las preguntas. Oh, wow. Y bueno, preguntas abiertas, así es que cualquiera de los 4 panelistas que quiera tomar la pregunta, pues más que bienvenido. Primera pregunta: ¿por qué parece que el movimiento pro aborto parece que tiene muchos más recursos y en cambio el movimiento pro vida no cuenta con el mismo apoyo? Creo que es bastante obvio. Lo que ocurre es que lamentablemente la cultura ha cambiado, la mentalidad ha cambiado
y los cristianos hemos permitido que las élites políticas, culturales, sociales estén en el poder y sean de mentalidad pro aborto. Y eso es lo que tienen el dinero y el poder. Y los cristianos no somos los que tenemos ese poder, entonces ahí está la diferencia, ¿no? En positivo, nuestro poder está en las personas, ¿no? Nos comprometemos más y no hay que olvidar que tenemos el poder de la verdad en minúscula y lo más importante, de la verdad en mayúscula. Bueno, pues me parece depende en lo que uno piensa que es riqueza, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos mucha riqueza, tenemos riqueza espiritual, tenemos riqueza humana, ¿verdad? Porque si nosotros somos pro vida, eso quiere decir que creemos en la vida y que somos más que ellos, así parece, ¿verdad? Pero una vez en una poesía escribí en inglés, we may not be able to match you pound for pound, dollar for dollar, but hold on, because we're greater when we're smaller. I would just like to add for you, it looks like the other side has more resources. Planned Parenthood spends millions of dollars to market to young people to change their minds, just so that they're the only name people recognize when you hear the term family planning. But we have talent too. It's our responsibility to match them and overtake that marketing. It's our responsibility to get the truth out. So if you have a skill or a talent, then it's our responsibility to take over that marketing and to get the message out there. Muchas gracias por la respuesta. Esta va para la doctora Pilar. La pregunta está hecha en inglés. Primero la traduzco en español y luego la leo directamente en inglés. Doctora Pilar, usted mencionó cómo le tomó a usted un tiempo ponerse la bata de médico, de científico, y quitarse la cruz. ¿Cuál es el ejemplo que le puede dar cuál es el consejo que le puede dar a alguien que está en el campo de la ciencia, que está batallando con este mismo problema? Dr. Pilar, you mentioned how it took some time for you to put off the physician's coat and not to take off the cross. What is some advice for someone in the science field dealing with the same issue? Creo que lo primero es que hay que ser muy humildes. O sea, la ciencia necesita de humildad. Nada más desde el punto de vista científico, biológico, si un científico no es humilde, la ciencia no puede avanzar, porque entonces la soberbia de que yo ya lo sé todo. Pero debe ser la humildad también relacionada a la verdad. A veces nos cegamos y no queremos realmente hacer nuestro quehacer científico, que es buscar la verdad. Por ejemplo, la verdad vocacional. Un médico tiene de corazón, de misión, y en su compromiso, su juramento como médico, es salvar vidas. Hoy la cultura nos ha confundido, ¿no? Yo les digo, es tan ilógico como decirle a un bombero, tú bombero, sabrías hacer el mejor incendio, porque sabes todas las técnicas de cómo hacer un incendio que nadie va a apagar. Y si a algún bombero le dijeran, mire, en este caso no te toca apagar un incendio, en este caso te pedimos que tú provocas uno que nadie pueda apagar. Es el mismo ejemplo en el médico. El médico ha desvirtuado su vocación de corazón, ¿no? Entonces, la búsqueda de la verdad con humildad es muy importante, y cuando la gente se quiere cegar a la verdad, entonces entra el pecado original de la soberbia, ¿no? Yo lo sé todo, nadie tiene nada que enseñarme. Y entonces se ponen en una situación de que ni siquiera se abren a tratar de buscar la verdad. El papel de la familia es muy importante, porque nos llegan los alumnos a las escuelas de medicina con los hijos que no los han enamorado de los valores universales. Y entonces es muy difícil cambiar. Entonces, pues tenemos los políticos que tenemos los médicos que tenemos, etcétera, por la falta de compromiso de la familia como primera formadora en valores. In summary in English, Dr. Pilar said that what is necessary is an incredible sense of humility. We can't pretend like we know it all,
It's akin to a fireman. Instead of training how to put out fire, to in fact training how to start a fire that no one could put out is what has happened in the medical field, because doctors, through the oath, the Hippocratic oath, are sworn to protect life, and this is quite the opposite, and sometimes you're asked to do quite the opposite. And so it is necessary for the person going into the medical field to have that humility and that perseverance. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cómo hablar con los padres de una adolescente que quieren que tenga un aborto? How to talk to parents who want her teenage daughter to have an abortion? Well, en inglés y en español lo voy a responder. Esto es algo muy, muy importante. This is something very important. Y esto es algo que uno tiene que hacer como padre, ¿verdad? No parece hijo que tú, aunque siempre no los quieren. Many times young but the obligation to kind of say, no, hasta aquí llegó. Y ellos de esa manera aprenden nuestros morales, nuestros principios, ¿verdad? Porque ellos ven que hay ciertas cosas que no se puede hacer de ninguna manera. Y uno lo tiene que hacer prudentemente. De vez en cuando uno gana más a través de las cosas suaves, ¿verdad? De ser prudente, pero también uno se puede oponerse simplemente diciendo que no. Yo diría que brevemente uno tiene que averiguar qué es la situación. Ella está al punto de entrar en la clínica de aborto, entonces estamos en como zona cero, hay que emergencia, es urgente. Pero si ella está pensándolo, bueno, pues los jóvenes hoy en día les encanta el diálogo. Escúchala. No hables, sino escúchala. Siéntate, póngase un café, un capuchino, yo no sé, y empieza a escuchar. Dile a tu hija, mija, cuéntame. Yo no sé cuántas conversaciones he tenido con muchachas adolescentes simplemente porque ellas se quieren desahogarse, y me doy cuenta de que los padres lo pasan trabajando, pasan proveyendo para todas sus necesidades, pero no invierten tiempo en ella o en él. It's so important that parents invest time in their children. Es decir, que tu familia es tu negocio principal, si lo ponemos en términos mundanos, ¿verdad? Your family is your largest business, your largest investment. Y si invertimos más tiempo, si invertimos más recursos, digamos, humanos, entonces vas a ver esos ingresos eventualmente. It's a long-term investment, for sure. Pero esto es algo muy necesario. Los jóvenes milenios, que esta generación, ellos aprenden que es verdad, entre comillas, verdad, a través de la relación con otro ser humano. Young people today, they learn what truth is according to relationships. Eso quiere decir que si yo tengo una amistad con un pandillero que me da su tiempo, que me da su, por así decirlo, su cariño, ¿verdad? De pandillero, si se podría decir. Entonces yo voy a creer lo que él me dice. And so this is something that we need to be careful, because our young people are looking for a relationship, and they will believe whoever dares to enter into relationship with them. Los padres tienen que invertir tiempo con sus jóvenes, básicamente, la respuesta. What can you say to someone who thinks abortion is okay when the situation is rape and incest?
¿Qué puedes decirle a alguien que piensa que el aborto está bien cuando la situación fue violación o incesto? Desde el punto de vista médico, no hay ningún artículo científico que demuestre que los problemas de una violación, sobre todo el trauma psicológico, pues ayude un aborto, es al contrario. Y sería elemental medicina. En medicina ni en un dolor físico ni en un dolor psicológico se cura o se mejora si se provoca otro dolor. De manera sencilla yo les suelo decir, supongamos que voy al dentista con un dolor de muelas y llego y es viernes, el dentista ya apagó su aparato y me dice, es que la veo el lunes, no doctor, es que me duele horrible. Entonces el dentista dice, ya sé qué voy a hacer, abre su cajón, saca un guante de box y me golpea. Y entonces yo salgo y le digo, doctor, muchas gracias, ya no me duele la muela, gracias, ya ahora me duele toda la cara, ¿no? Pues sería una mala práctica médica. Entonces, sabemos bien que una chica que tiene una psicología frágil le va a golpear mucho más un aborto, ¿no? Entonces, no es una solución médica en ninguna situación. Siempre es más riesgoso médicamente realizar un aborto que permitir que ese embarazo continúe. Desde el punto de vista de genética, se basan en otra mentira. Siempre dicen, pero es que van a hacer y además va a tener la cara del violador. Eso nadie la puede prever. O sea, yo no puedo saber la cara de quién va a tener un niñito, porque es toda la combinación genética y eso. Pero suponiendo que fuera igualito, no tiene por qué ni verlo la chica, ni quedárselo, ni nada. Existe la posibilidad de darlo en adopción. Y la otra cosa es, desde el punto de vista legal, pues hay una injusticia tremenda. Resulta que hay una escena de una violación, o él alega que fue seducción, que ya se dejó de decir. El chiste es que los únicos que están presentes en la escena del crimen de la violación son él y ella. Y finalmente dictan pena de muerte al chivo expiatorio, al que ni siquiera estaba ahí, sino fue resultado de ese acto violento. Entonces, desde el punto de vista legal es un acto de tremenda injusticia, porque le dictan sentencia de muerte al único que no estuvo presente en la escena. Yo diría que, bueno, pues número uno, hay que condenar ese crimen, ¿verdad? Uno tiene que decir, eso es horrible, esa violación. Deberíamos de buscar cómo buscar la justicia verdadera y buscar ese hombre, o tal vez, no sé, cualquier otra situación, que cometió ese crimen. Pero a la misma vez, el aborto, por así decirlo, está borrando la prueba de ese crimen. O sea, estamos diciendo, mira, no te preocupes de nada, porque él hizo lo que hizo, ¿verdad? Y el aborto es como lo está absolviendo. Y eso es muy problemático. Además de eso, ese niño no tiene la culpa por lo que un hombre hizo, ¿verdad? Y yo conozco muchísimas mujeres que han tenido su hijo después de un acto violento, y también algunas mujeres que son fruto, ¿verdad?, por así decirlo, de ese acto. Una de ellas, ella trabaja en una diócesis en Pennsylvania y es ella es la directora del coro de la parroquia y tiene una voz lindísima, y cada vez que yo la escucho cantar, yo digo, wow, la sociedad entera dice que tú no deberías de existir, pero Dios tenía otro plan. Gracias, y gracias a tu mamá que escogió la vida. So when I was doing university and high school outreach, this was the first question about 97.5% of students asked. The first question when you establish, is abortion killing a human being? The first question people ask, well, what about rape? And the reason they ask this is not because they were raped most of the time. It's because they're testing your compassion. They want to see if you care about the mother as well as the baby. It's really just a quiz. So you want to affirm that. And in fact, you guys already know what to say. If somebody asks you, what about rape, what do you say? That's right. The young people know already. If a woman was raped
and she got pregnant, it doesn't change the definition of abortion. And that's your most valuable weapon, just like the young people said right now. But they're testing your compassion, and that's why it's so important to remain human and remain compassionate and develop the relationship with that person and agree with them that rape is wrong and that you want help for the women. They want to hear you say that you care about the women. No hay que decir que en la página de Vida Humana Internacional tenemos testimonio de mujeres que quedaron embarazadas como resultado de una violación, lo cual es altamente improbable que quede embarazada, pero y que han tenido sus hijos, sus hijas, y cómo se han reencontrado con ellos y han sido un triunfo. Eso puede servir mucho, ese testimonio. Nos quedan unos aproximadamente 10 minutos para terminar. Vamos a tratar de terminar. Tenemos... Listo, acaba de llegar una pregunta en Periscope. ¿Por qué los sacerdotes no hablan del aborto en las homilías? Permítame que se la pueda hacer que soy un laico. Ese es en realidad una de las causas, y me duele decir esto, ¿no? Me siento un poco mal de decirlo, porque hay sacerdotes que sí están predicando, pero a mi modo de ver, en mi opinión, la primera pregunta que se hizo, de que por qué los proabortos tienen más dinero y poder, ¿no? Es porque se ha creado un vacío de información espiritual que rápidamente las fuerzas del mal se han apoderado. Los medios de comunicación o de difusión, los medios de la academia, ¿no? Y al no predicarse la moral concreta y las razones de equilibrio. Entonces, yo creo que por esta una de las claves, por eso gran parte del movimiento Pro Vida es convencer a los sacerdotes de que prediquen Pro Vida y apoyarlos, ¿no? Apoyarlos en esto, y los sacerdotes predicando a los padres de familia, a sus hijos, ganamos la batalla, ¿no? Yo entiendo la pregunta y parece que algunos padres no hablan sobre esto porque no es popular y usualmente hay conflictos. Conozco a padres que han predicado sobre el aborto y lo han cambiado de parroquia 2 semanas después, porque la gente sí llaman al obispo, mandan cartas y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues hay que saber que esto no va a ser popular y hay que apoyar a los padres, pero a la vez, como dijo Adolfo, es importante, ¿verdad?, de hablar con los padres y, bueno, pues si hay algún padre que nos está escuchando, de saber que hay que predicarlo con claridad y caridad, ¿verdad? Hay que ser claro, hay que definir los términos y decir lo que es, pero siempre con caridad. Yo pienso que este año de la misericordia es una gran oportunidad de hablar sobre el aborto y la misericordia de Dios, porque no hay ningún pecado que es más grande que la misericordia de Dios. Y el Papa ha dado facultades a todos los sacerdotes en todas partes del mundo de absolver el pecado del aborto. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Una oportunidad de aprender, una oportunidad de volver a invitar a todas las mujeres y hombres a que han vivido esto, y esto es algo importantísimo. Yo diría que esta es una gran oportunidad. Vamos a rezar que los padres se atreven y que los padres reciben muchas confesiones de muchas personas que quieren reconciliarse con la iglesia. Esta pregunta va directamente para Adolfo. ¿Cómo la mujer toma poder si no tiene control de su propio cuerpo? No es en un sentido tradicional someter a la mujer limitándola y limitando su contribución en la sociedad. How is a woman not empowered by having control of her body?
isn't the traditional sense of gender roles limiting women in their contribution in society? Bueno, habría que definir qué es lo que es tener control sobre el propio cuerpo, ¿no? Sabemos desde el punto de vista de Dios y un humano que nadie tiene ni debe tener total control sobre su cuerpo, eso es imposible, ¿no? Tenemos una responsabilidad de tener cierto control sobre nuestro cuerpo, somos responsables de nuestra salud hasta cierto punto y demás, ¿no? Pero hay muchas cosas ahora mismo que están pasando en este momento de las cuales no tenemos control ninguno. La digestión, por ejemplo, ¿no? Eso está pasando si queramos o no. Entonces, eso habría que definirlo. Si tener control sobre el cuerpo de uno significa el poder yo mutilarme, esterilización, ¿no? Meterme un montón de químicos sobre las pastillas anticonceptivas, que una vez que entren en mi cuerpo, yo no tengo ningún control sobre ellos, ¿no? Y más aún el aborto, que ya no se trata solamente de mi cuerpo, sino del cuerpo de un ser humano, pero que también afecta a mi cuerpo, y mi psique, y mi persona. Entonces, habría que definir eso bien claro. Y cuando hablamos de los roles de los hombres y las mujeres, que Dios quiere que tengamos, Dios no quiere que la mujer esté sometida y sufriendo, ¿no? Eso está clarísimo en la Escritura. Si leemos Efesios 5, 25 y siguiente, la palabra de Dios dice, en San Pablo, marido, amad a vuestras mujeres como el vecino de la esquina. No, Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y Cristo quiere someter a la gente y que tenga sufriendo y machacado y todo eso, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo. El amor que Cristo quiere que un esposo le tenga a su esposa es el que Cristo le tiene a la iglesia. No el que tiene el vecino en la esquina o un esposo machista. O sea, el cristianismo es el gran liberador de la mujer. Entonces, cuando se está predicando eso, hay que aclarar de que eso es lo que se busca. Que hoy en día el hombre ha sido anulado en parte por la ley del aborto y también por su propia irresponsabilidad de que o se ha convertido en un abusador o, en el entre comillas, mejor de los casos, en un ausente. Si no físicamente, espiritualmente, se desentiende, no solamente de los hijos, sino de su misma mujer emocionalmente, cuando su rol es proteger y cuidar y nutrir a su mujer en sus necesidades emocionales, en su bienestar. Eso es su responsabilidad, tiene que dar la vida por ella, gastar su vida por ella. Eso es lo que hay que recuperar, de cuál yo no creo que es un problema tanto de la mujer, sino del hombre, de cómo se debe ver a su mujer o a cualquier mujer y cómo se debe relacionar con ella, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar ese papel de lo que significa ser hombre, porque una vez que el hombre viva de verdad como Cristo manda, las mujeres van a ser más libres que nunca, ¿no? Eso yo. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, no. Nos quedan 3 preguntas, así es que vamos a ir directo al punto. Una de las preguntas, it goes like this. Is pulling out during sex a sin? ¿Coitos interruptus es un pecado? Sí. Bueno, pues si es a propósito, sí. Es una forma de, bueno, pues se llama onanismo, ¿verdad? Y está condenado en la Biblia claramente, ¿verdad? Porque está tratando de prevenir la vida. Si es por ese propósito, si algo pasa por accidente, por así decirlo, ¿verdad? Claro que no es pecado, sino eso no fue tanto la intención, pero si ese es el objeto del acto, ¿verdad? De prevenir embarazos, entonces sí. Además, ¿se acuerdan que hay 2 significados, unitivo y procreativo, ¿no? Todos los anticonceptivos se cierran a la vida, ¿no? Está alterado el significado procreativo que está dentro de la biología. De ese acto es probable que se encuentren el óvulo y el espermatozoide. A mí cuando los alumnos de medicina llegan y me dicen, doctora, díganos que no estamos embarazados. Yo les digo, bueno, si han ido al cine juntos, tomado café, pues no ve porque están embarazados. Bueno, doctora, es que bueno, pues entonces, si han tenido relaciones sexuales, sorpréndeme que se pregunten que si pudieran estar embarazados, ¿no? Entonces es totalmente natural la sexualidad unida a la vida. El problema del sexo interruptus, withdrawal, ¿sí?, es que también se ve alterado el significado unitivo.
La unión plena debe darse dentro del cuerpo de la esposa. Y para el joven que está en una búsqueda hedonista de placer, ni siquiera se da el mínimo placer, sobre todo en la mujer, porque justamente parte del aprendizaje de la armonía conyugal esponsal es que él llegue a estar más tiempo en el cuerpo de su esposa para que llegue a la mínima felicidad, ¿no? Y no busquen el placer, sino busquen hacer feliz al otro. Entonces veo que este es todavía mucho más grave que otros porque ataca el fin unitivo y el fin procreativo, ¿sí? Entonces cuando esto se usa en el matrimonio, la unión, este pegamento de los esposos, ¿no? Ya no es pegamento, ¿no? Sino verdaderamente deja mucha insatisfacción porque se ve atacado también el significado unitivo, no solo el procreativo. Bueno, dos preguntas más. Una pregunta para la doctora Pilar. ¿Cuántos métodos de planificación familiar existen y dónde puede uno obtener información? Bueno, nos hace falta tenerlo más acceso de todos, ¿no? Estos. Yo tengo algo en la carpetita de paternidad responsable en CatholicNet, pues he tratado de ir poniendo todos ahí, ¿no? El más antiguo indudablemente es el calendario o el ritmo, que es el que solía traspasarse de madre a hija, y ya Eugenio Naus lo hizo en los 30 como un método con un fundamento científico, ¿no? Ese es el más antiguo. Después viene la temperatura, después viene el clásico método de la ovulación Billings, después una combinación de todos que se llama sintotérmico, ¿no? Después hay la modernización de estos anteriores, que por ejemplo FEM, Fertility Education and Medical Management, se sustenta mucho en los anteriores, pero ya con apps, con mucho más investigación médica atrás. Está el Creighton, que es una modificación del Billings, está el Marquette. Entonces realmente hay muchos. Lo más importante para reconocer que es planificación familiar natural es saber que se respeta la ley natural. Es decir, lo primero es conocer muy bien, que esa es parte de lo que hace Corazón Puro, enseñar la anatomía y la fisiología del funcionamiento del cuerpo de varón y mujer y que sea respetado como naturalmente funciona. Si esto se explica a detalle, de verdad, las chicas se dan a respetar. Yo cuando les explico la anatomía y la fisiología de la trompa, de falopio, bueno, me hacen unas campañas, protege tus trompas de falopio, y niños y niñas hacen videos, pósters y todo, porque les parece maravilloso, dicen qué barbaridad, porque cuando las echan a perder con las enfermedades de transmisión sexual, después son la causa número 1 por la cual están fabricando bebés, ¿no? Pudieron haber sido evitadas. Entonces, es conocer, después, entonces se conoce y es aquello que no modifica en absoluto la anatomía y la fisiología del cuerpo, ni propiamente como se da el acto esponsal. Por eso se quita de allí el coito interrumpido, pues no se afecta el cuerpo de varón y mujer, pero se afecta la manera en que se da el acto esponsal. Después se les enseña a identificar cuándo es su fase fértil de la mujer. Las mujeres somos fértiles unas horas al mes, el varón es fértil siempre, pero en combinación somos unas horas al mes. La tercera es anotar esto y la cuarta es seguir unas instrucciones de acuerdo a si se quiere lograr el embarazo, porque pues eso es para lo que es el matrimonio. A mí cuando me dicen nos queremos casar pero no queremos tener hijos, pues ¿para qué te casas, no? Pero hoy los jóvenes difícilmente en un curso prematrimonial, cuando tú preguntas para qué se casan, te dicen para formar una familia. Esto es muy preocupante porque no entienden de qué se trata el matrimonio. Y cuando hay una razón grave se aplican unas reglas. Entonces, si sigue esos 4 pasos, no importa el nombre que tenga, ni el tipo de gráfica y el colorcito y si es app o no, ahí puede distinguir que es un método que va conforme a lo que Dios ha querido en su medio. En el fin, siempre sea lograr un embarazo o espaciar. Si alguien dice, yo sigo el Billings para cerrar la fábrica, en su fin está mal, porque está cerrado a la vida. Y la tercera que olvidamos leer bien clarita en Humane Vitae es, Pablo VI diría, cuando existen serias razones o graves razones, tan graves como para no invitar a alguien a la existencia, lo cual es muy difícil de encontrar. Entonces, si medio, fin y circunstancias son correctas, el acto será correcto, no basta nada más el medio.
Yo cada que oigo a la doctora quiero más a mi esposa. And that's on tape. I'm just saying. Bueno, la última pregunta, y creo que viene a redondear la conferencia de hoy en día. Después de esta pregunta, que la respondan, terminaremos brevemente unos anuncios y agradecimientos a todos ustedes. Es más fácil hablar con algún desconocido sobre el tema del aborto. ¿Qué sugerencia me puede dar para cuando uno habla con alguien, familiar, amigo, que quizás no son pro vida? Gracias. I'd love to just share a story. I mentioned that I grew up pro-choice. That's because my mom went to a state university and was studying social work. So that's what she was taught. But I'm happy to share with you today that even right before I was speaking, she was, of course, las mamás mexicanas, oye, ¿dónde está esto, right? She was texting me right before I came up. She was texting me because she had gone out of her way to find a group of people to go with to the LA March for Life. She's completely pro-life now. And I tell you that because my story, I didn't go up to her one day and be like, Mom, do you know what this is? Although when I found out what abortion was, I was like, Mom, did you know? It took a while. We have to pray for our families. And our generation has a great burden because abortion was legalized 2 generations before the millennials, right? So our parents and our grandparents' generation are like the pro-choice generation. We have the burden of converting and evangelizing our parents, for the most part in the United States. And the way we do that is by our example. We start with prayer, the sacraments, being faithful to the sacraments, being faithful to our relationship with God, being chaste, living a life of chastity, and then living a life that is an example to our parents, living in a way that our parents see, that we don't just say we're against abortion, but that we go out and live it. My mom didn't just become pro-life when I found out what abortion was, what I showed her, or when I said it. It was when I became active in the pro-life movement, and she saw that every day, that was my life. Day in and day out, that was my life, and if she wanted to be part of my life, that's where I was going to be. Yo creo que también hay que tener en cuenta, si sobre todo hablamos con familiares que tienen una postura más bien pro aborto, que son mayores de edad o que ya tienen cierta edad, y si son mujeres, tías o lo que sea, que puede ser que ellas han abortado. Entonces hay que tener una sensibilidad especial, ¿no? Y hay que aplicar los principios que aprendemos de las personas que están más involucradas en el ministerio post-aborto, que saben cómo. Y para los milenios, que son familiares, primos, sobrinos, aplicar los principios que nos enseñó Cristina, ¿no? Entonces, y a otras personas que pueden ser que estén neutrales o desconozcan el tema o insensibles, más bien ya se puede hacer un diálogo más sin tantas de eso, porque ya pues puede ser que la persona esté abierta. Entonces se puede hablar de la ciencia de eso y la cuestión, porque no están afectados por el asunto, ¿no? Entonces va a depender un poco de las personas. Y bueno, con esto concluimos. Tenemos que terminar, nos quisiéramos quedar toda la tarde, pero las condiciones del tiempo, ¿verdad? Tenemos que tenerlas bien presentes también. Queremos agradecerles a todos ustedes aquí que hayan hecho el esfuerzo, que hayan tomado el tiempo, que hayan tenido atrevimiento de venir y de asistir y de ser parte de este movimiento, de esa defensa de la vida, de ser unos latinos por la vida. Gracias a nuestros invitados que de antemano sabían las condiciones del tiempo y vinieron de tierras muy lejanas. La verdad, un fuerte aplauso para todos ellos que se subieron a ese avión y aquí están con nosotros. Ahí a ver cuándo se van. Esa es otra historia. Gracias a todo el equipo que trabajó, gracias a ustedes. Recuerden, un par de anuncios nada más. En la parte trasera hay información, pasen rapidito y véanla, pero sobre todo, sigan en sintonía, sigan en contacto, latinosporlavida.com, Latinos por la Vida en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube, y si ustedes necesitan ayuda en la defensa de la vida, estamos más que listos y preparados para irlos a ayudar. Padre, si nos despide con una bendición para todos nosotros, en agradecimiento de esta conferencia de Latinos por la Vida, una conferencia histórica en todo el sentido de la palabra.
el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz y con mucho cuidado. Y definitivamente lo vamos a hacer este año que viene, 2016, y definitivamente vamos a estar haciendo muchas cosas en este año. Va a ser el 20 de enero 2017, aquí en esta área. Nos veremos pronto, si Dios quiere.